Bueno, ya son y 35, entonces si os parece correcto vamos a comenzar. Lo primero de todo, presentarnos. Bueno, yo soy Beatriz Martínez, pedagoga y soy la persona que junto a un equipo también muy grande, la cara visible de un equipo muy grande que hemos hecho este proyecto de Creciendo en Prevención que os vamos a presentar hoy. Y mi compañero es Jorge, que él mismo se puede presentar, claro. Bueno, soy el coordinador del proyecto y estoy aquí para ayudar en lo que haga falta. Bueno, si queréis vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es, vamos a proyectar una presentación en la que hablaremos de qué es el proyecto en términos generales y a partir de ahí ir desgranándolo un poquillo para que podáis saber cómo se va a implementar, cómo lo podéis implementar en vuestros centros educativos y nuestra orientación, bueno, la manera en la que nuestro equipo va a participar con los centros educativos y el cómo nos podemos coordinar para que esta actividad se pueda desarrollar tanto en las clases de tercero, cuarto y quinto de primaria. Entonces, si queréis, empezamos ya. Estamos ya, Sí. se está viendo, ¿no? Bueno, el proyecto está financiado por el grupo ELECNOR, que es una fundación que destina todos sus recursos a evitar los accidentes a nivel laboral y en ese área de compromiso que tiene entre sus funciones es la de la gestión del talento de los jóvenes y el crear ciudadanos críticos y comprometidos. En este compromiso, en principio, trabajaba con temas universitarios y profesionales, pero quiere dar un paso más y que sean los más jóvenes los que se beneficien de esta formación. Ya nos adentramos en el proyecto Creciendo en Prevención. Lo que vamos a hacer a modo de esquema, comento, primero hablaremos en términos generales qué es este proyecto para luego ya ir desgranando cada una de sus partes. Luego os hablaremos de la parte de compromiso y cómo nos vamos a coordinar y en los últimos 15 minutos, si os parece bien, abriremos un foro para las preguntas y las dudas que puedan surgir. Entonces, si a no ser que fuera una duda relacionada con audio o con imagen, que por favor nos la vais diciendo a través del chat, si queréis, lo que podemos hacer es ir pensando en todas esas preguntas y al final del todo ya las podemos hablar todas juntas, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos entonces. El proyecto educativo de Creciendo en Prevención comenzó el año pasado para acercar al alumnado la prevención en riesgos laborales, pero no solamente eso, sino también para capacitarles en aquellas competencias que son fundamentales para que ellos y ellas puedan tomar unas decisiones críticas, no solamente en este momento, sino a lo largo de su vida. Debido a la situación que todos hemos vivido de COVID y el confinamiento, decidimos que nos parecía interesante darle una vuelta al proyecto que no fuera presencial, sino que fuera online para que así el profesorado pueda tener más herramientas digitales enmarcadas en toda la situación que estamos viviendo en la actualidad y que también estos riesgos, esta prevención de riesgos en el día a día hubiera una parte diferenciada sobre el COVID y su prevención. Nos parece que es interesante que a través de juegos el alumnado vaya viendo qué es el COVID con información contrastada y cómo ellos y ellas pueden prevenirlo, ¿no? Entonces, lo que hemos ido haciendo, el proyecto está pensado para tercero, cuarto y quinto de primaria y la sesión principal es una sesión online y luego, además de esta sesión online, tendríamos unas actividades previas y posteriores a esta sesión principal para que vosotros y vosotras lo pudierais implementar. Nosotros os daríamos todo el material didáctico para que esto fuera así. Os damos no solamente el material didáctico, sino las fichas oportunas. Como os decía, el objetivo del proyecto es esta prevención de riesgos, incluyendo el COVID, y nosotros nos hemos basado en
en la regla de la prevención, entonces durante todo el proyecto vamos trabajando lo que serían las reglas de la prevención, que son lo veis ahí subrayado en naranja, el para, piensa y propone. La prevención de el mensaje que transmitimos al alumnado es que los riesgos existen en nuestro día a día. Entonces, lo que hacemos es que estos riesgos, los peligros existen en nuestro día a día, entonces que estos peligros, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es estar atentos a ellos y tener las claves para poder prevenirlos a través de esta regla. ¿Y dónde nos los vamos a poder encontrar? En los entornos más cercanos. De ahí que toda la acción se centre en la casa, en la calle y en el colegio. Por ello, el proyecto, como os comentaba al principio, es un proyecto estructurado en 3 partes. Habría una intervención educativa online, que sería la parte principal del mismo, que luego ya explicaré más detalladamente. Además de esta intervención, tendríamos unas actividades previas y unas actividades posteriores. Las actividades previas y posteriores, nosotras os facilitamos diferentes actividades entre las cuales vosotras podéis elegir aquellas que más se adecuen a las necesidades de vuestra clase y de vuestro alumnado. En las actividades previas nos parece interesante incidir en las competencias y en las capacidades del alumnado, de tal manera que las 3 competencias clave que vamos a trabajar en las actividades previas son el autoconocimiento, trabajado a través de la creatividad. Es una actividad de autocolás en la que vamos bien, el alumnado va reflexionando de una manera individual y luego colectiva sobre qué es lo que ha ocurrido en estos meses, qué aprendizajes han tenido, si les ha cambiado de alguna manera, qué cambios han experimentado y cómo estos cambios después los están aplicando al día a día. Entonces, para ello tenemos un collage en el que lo tienen que ir formando a través de las fotografías que hayan utilizado que hayan hecho durante los últimos meses, recortes de revista, bueno, ahí la creatividad por delante. Y a partir de ahí exponen a aquellas personas que quieran cuál es su collage, ¿no? ¿Quiénes son ellos ahora? Y esta sería la de autoconocimiento. Luego tendríamos otra de toma de decisiones, que la hemos hecho a través de un concurso con preguntas y respuestas rápidas, y que después del concurso se reflexiona sobre cómo cuando tomamos decisiones siempre hay unas pautas y hay unas fases en las que nos facilitan el poder tomar esas decisiones. Entonces se van trabajando sobre esas fases, ¿no? Desde identificar el problema, aquellas alternativas, ver pros y contras, tomar una decisión como tal y luego, desde luego, evaluarla para que así, a partir de esa evaluación, cuando volvamos a encontrarnos con una experiencia parecida, podamos volver a la experiencia ya vivida. Esta sería la toma de decisiones y la última sería comunicación asertiva. Entonces, lo que hacemos en esta actividad es, a través de un role-playing, se les exponen diferentes situaciones que pueden vivir en su día a día, en el patio, en casa o en casa, y lo que vamos haciendo es que vayan decidiendo, cada situación se puede resolver desde una comunicación más asertiva, una comunicación más pasiva y una comunicación más agresiva. Entonces, cómo la otra persona responde dependiendo de la comunicación con la que nos expresemos y, por lo tanto, las consecuencias de la misma, ¿no? Y en esta actividad también se hace bastante hincapié en la importancia del trabajo en equipo, aunque el trabajo en equipo sería una capacidad que se va trabajando de manera transversal, ¿no? Estas serían las previas. Las posteriores, por otro lado, lo que hay a partir de la línea conductora sería, a partir de que ya nos conocemos, tenemos estas capacidades que nos posibilitan nuestro día a día, vamos a investigar cuáles son aquellos peligros y riesgos que nos podemos encontrar en
en el colegio, perdón, en la calle y en la casa. Entonces, esa sería la intervención central, que ahora veremos más detenidamente, que sería la actividad que se haría online. Y luego hay unas actividades posteriores que son actividades para afianzar lo que hemos trabajado en la intervención principal, en esta sesión online. Las actividades posteriores, no, como vamos a profundizar, es, por un lado, hay una actividad también muy basado, todo el proyecto tiene la misma línea, entonces volveríamos a encontrar una actividad más de creatividad en la que el alumnado debe de diseñar aquellas señales de peligro, teniendo en cuenta los parámetros de las señales que nos podemos encontrar, triángulo peligro, círculo prohibición, etcétera, que a ellos y a ellas les puedan ayudar para cumplir unas normas comunes en el aula. Luego, otra actividad de las posteriores sería, que nos parece muy interesante, además, en el marco actual de la COVID, hacer una asesoría, una consultoría. Sí, consultoría. Una asesoría, perdona, que se me había ido la palabra. Una asesoría o bien a la clase o a todo el centro educativo para así poder señalar qué aspectos son mejorables para la prevención del COVID o de cualquier otro peligro que nos podamos encontrar en aula, pero sí que es verdad que nos parece más interesante relacionarlo con el COVID y que sea como una actividad más, un proyecto de centro casi. Y luego hay otra actividad en la que volvemos también a la creatividad. Nos parece interesante remarcar el papel de los profesionales, de los y las profesionales que están siendo protagonistas en estos días. Entonces, lo que hacemos es, les damos la posibilidad de hacer un cómic para que, bueno, pues puedan visualizarse ellos y ellas como una de esos profesionales que son capaces de solucionar situaciones tan complejas como las del COVID. Y la última sería, también muy parecido a lo que veíamos en las actividades previas, también un concurso en el que van aprendiendo, en el que van reforzando el aprendizaje de las 3 reglas de la prevención, que como os comentaba es hilo principal, hilo conductor del proyecto, que son el para, piensa y propone. Si queréis, si han quedado claras las actividades tanto previas como posteriores, pasaríamos ahora a explicar las actividades centradas en las actividades que forman parte de la actividad central. Si no tengo ningún comentario, si os parece bien, continúo. Pues no parece. Voy parando porque a lo mejor hablo muy rápido o hablo demasiado lento. Bueno, si nos decís... Perfecto, pues vale. no tenemos ningún comentario. No tenemos ningún comentario, no sé si eso es bueno o es malo, si os habéis dormido o no, porque esto de hacer los webinars así sí que hay veces que dices, ay, ¿qué estará pasando? Y bueno, pero... Sí. Entonces... Seguimos. Perfecto. Esta diapositiva nos parece muy interesante porque resume muy bien toda la actividad central, toda la herramienta online, que es el epicentro del proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar la prevención centrada en la COVID en 3 entornos, que como os decíamos, son la casa, la calle y el colegio, para que tomen conciencia de las reglas de la prevención, que son el para, piensa y propon. En cualquier caso, siempre van a ser el para, piensa y propon, para cualquier riesgo, para cualquier peligro, para cualquier incluso toma de decisión que tengan que hacer no solamente ahora, sino en su vida, para, piensa y propon. Y concretamente en la COVID veríamos que las 3 reglas de la prevención serían manos limpias, metros de distancia y las mascarillas. Hemos querido hacer esta regla mnemotécnica porque nos parece que pedagógicamente favorece el aprendizaje en el alumnado, ¿no? ¿Dónde? Las 3 P's. El cómo
las 3 M's, ¿no? Entonces, seguimos adelante. Si os parece, antes de empezar a explicar la sesión online, os vamos a explicar un poco cómo es la página web, donde ahí, una vez que os inscribáis, vais a encontrar toda la información y vais a encontrar todas las unidades didácticas, tanto las de actividades previas como posteriores y también la sesión principal. Si quieres explicar tú bien la página web. En la página web tenéis prácticamente toda la información que se está comentando Beatriz. Es una estructura bastante sencilla. Os habla de la misma estructura de las actividades previas, posteriores y la actividad central. No podríais acceder directamente desde ella hasta que no tengáis el acceso por parte de la Comunidad de Madrid, pero el proyecto en general está volcado en la web. Tenéis también la posibilidad de pedir en cualquier momento consulta para cualquier pregunta que podáis realizar e incluso la posibilidad de solicitar una intervención o la tutorización de esas intervenciones. O si os parece, vamos a abrir la página. Tardo 3 segundos. Vamos a compartirla. Bien, esta es la página web. Bien, compartir. Bien, ahora tendréis en vuestras pantallas la página web. Aquí tendréis un pequeño tríptico más bien, que os informa de cuál es la acción, la declaración de intenciones y el desglose, como os he dicho, de cada una de esas áreas. La metodología que os explicará Bea un poquito más tarde, en la que nos hemos basado, y cuáles son los objetivos a nivel de profesorado y alumnado. Y una serie de, bueno, como os he dicho, tenéis tanto desde aquí como desde aquí la posibilidad de solicitar información o la posibilidad de intervención y algunos artículos de interés sobre la prevención. El resto de la página es básicamente la misma información, un poquito más desglosada, ¿vale? Y con esto vuelvo a pasar a la página que es esta. Compartimos. Ok. Seguimos. Ay, perdón. Vale, la herramienta online. Bueno, esta sería la manera en la que os una vez que estéis inscritos, ¿cómo accederíais? Entonces, tendréis que poner el centro educativo al que pertenecéis, la clase y el nombre de la localidad. La localidad, sí. Y luego, a partir de ahí, podríais elegir si queréis o descargar las actividades previas, las posteriores o la sesión principal. Entendemos que cuando estemos ya con los alumnados, daríamos a sesión central. Entonces, la sesión central, ¿cómo la hemos dividido? Una primera parte en la que la hemos llamado Conócete. Y entonces el alumnado lo que tiene que hacer a través de los dos personajes, que son Vicente e Inés, nos van descubriendo los diferentes juegos. El primero, que es el de Conócete, lo que hacemos es, el alumnado tiene el alumnado tiene que elegir entre 15 opciones que le damos, 3 opciones en las que en los últimos meses haya mejorado, y hay una puntualización que siempre es a través de la ayuda del otro. Es decir, cómo nosotros y nosotras mejoramos nuestras capacidades y conseguimos tener ciertos éxitos, ¿no? A través siempre de la interacción con el otro. Después, igual que hablamos de todo lo bueno que podemos llegar a hacer, también de aquellos aspectos de compromiso en los que ellos este año, este curso escolar, quieren mejorar y que lo van a mejorar gracias a la ayuda del otro. Entonces tendrían que señalarlo y una vez que lo señalan, la misma página web les dice que efectivamente que lo han hecho correctamente, ánimo.
Sí que nosotras en la intervención os orientamos para luego desarrollarla en aula, entonces nos parece interesante que tras esta actividad y antes de pasar a la siguiente haya una pequeña reflexión con el grupo clase para que podáis interactuar con vuestro alumnado en el que se os da bien, en qué podéis mejorar, incluso cómo podemos afianzar las relaciones entre el alumnado, quién nos puede ayudar en qué, por qué estos son tus objetivos de este año, etcétera. Entonces, todas estas orientaciones, como mucho más específicas, serían las que nosotras previamente, junto al profesorado del centro educativo, acordaríamos y os daríamos no solamente las indicaciones, sino todo lo que necesitáis a nivel didáctico para poder llevarlo a cabo. Esta sería la primera actividad, conócete. La segunda actividad, que es el eje central, se llama los riesgos en nuestro día a día. Si queréis, lo que podemos hacer, esta actividad que sería la central, está basada en 4 vídeos y cada vídeo nos lleva a un juego diferente. El alumnado, tras ver el vídeo, tiene que interactuar con la pantalla. Si la línea de los vídeos es la siguiente. Primero, ¿qué es un peligro? Segundo, ¿qué es un riesgo? Y la vinculación que tiene el riesgo con el peligro. Entonces, no es lo mismo un tsunami, es muy peligroso, pero la probabilidad de que haya un tsunami al abrir el grifo de la cocina es muy pequeña. Entonces, bueno, aunque sea algo muy peligroso, el riesgo es menor que llegar tarde a casa, a clase, porque te has quedado dormido. Porque eso, aunque es un peligro mucho más pequeño, pero es más probable que ocurra. Entonces, vamos explicando cuál es esta relación entre riesgo, entre peligro y probabilidad, y eso hará que unos riesgos sean más altos y otros más bajos. Un tercer vídeo se adentra en la diferencia entre la protección y la prevención, y ahí ya centramos en cuáles son las medidas de prevención y de protección en la COVID-19, y un último vídeo en el que, una vez que ya sabemos que es un peligro, cuál es la diferencia de peligro con riesgo vinculado a la probabilidad, cómo nos podemos proteger y cómo podemos prevenirnos, pues solamente quedaría el cómo lo podemos hacer, que son estas reglas de la prevención que os comentábamos al principio, que son las que hacen que todo el proyecto se integre, que son el para, piensa y actúa. Comentaros a los que habéis entrado antes de que comenzáramos la presentación, habréis visto que habían unos vídeos. Bueno, estos son los vídeos que están en la herramienta online y son los que el alumnado irá visualizando. Ahora haremos un ejemplo, no obstante. Y la tercera actividad sería mi habilidad, mi responsabilidad. Esta actividad se vincula a la primera actividad y lo que haremos es que de aquellas actividades, de aquellas acciones que han dicho al principio que les parecen interesantes, que han aprendido a lo largo de estos últimos meses, bueno, harán un simulacro de qué es lo que están aprendiendo, enseñándoselo al resto de la clase, y tendrán que observar en esa situación qué medidas de prevención no se están cumpliendo a través de la regla del para, piensa y actúa. De esta manera asentamos no solamente las medidas de protección ante la COVID-19, sino también la regla de la prevención de para, piensa y actúa y propone. Si queréis, lo que vamos a hacer es, vamos a ver ahora, bueno, cambiamos pantalla, para que podamos ver cómo sería la herramienta online y que veáis una actividad concreta. Eso es.
Ay, no sé. ¿O he sido yo? He sido yo, seguro. Vale. El primer vídeo nos explica qué es un peligro. Después tendrás que señalar 3 peligros en el cole, colegio, calle, con las señales que encontrarás. Adelante, da al botón del play. Vemos el vídeo. ¿Qué es el peligro? ¿Qué es el peligro? El peligro es una situación que puede hacer daño a personas, animales o cosas. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es una enfermedad producida por un virus. Los virus son organismos muy pequeños que atacan a nuestra salud. Es un peligro invisible. Ya sabes lo que es un peligro y que la COVID-19 es otro peligro que ha aparecido en los últimos meses. Ahora tienes que señalar 2 situaciones de peligro relacionado con la COVID-19, señal verde, y 2 peligros que no estén relacionados con la COVID-19, señal roja. Es importante estar atentos a los peligros que nos podemos encontrar para saber cómo hacerles frente. Le daríamos a la señal de seguir, que eso no lo hemos dicho, y ahí tendríamos, pues, allá donde vea el alumnado que hay un peligro, pues, espera un segundo, por favor. Diferenciamos entre, efectivamente, ay, perdón. No, adelante. Diferenciamos entre los peligros COVID, ¿no? Con los peligros de otro tipo, efectivamente, ¿no? Desde ergonómicos, etcétera. Entonces, ahí ya una vez que se pega el peligro, pues, ¿no? Tomando medicinas, pues esto es un peligro. Bueno, pues una vez que ya, o que el bebé esté asomado a la ventana, pues también es un peligro. Una vez que ya los hemos colocado perfectamente, ya sí que podríamos ir al siguiente. Si no los tenemos... Si no los tuviéramos, no podríamos continuar. ¡Buen trabajo! Ahora tenemos que saber si esos peligros que has señalado tienen un riesgo alto, medio o bajo. Esta sería, dale al botón de siguiente y mira el siguiente ir explicando vídeo. toda la herramienta online, pero sí que nos parecía que hoy, para hacer un primer acercamiento, vierais cuál es la estética y cuál es la dinámica, que en todas las actividades es muy parecida, y luego a partir de la inscripción de vuestro centro y ver la viabilidad del proyecto en vuestro centro, ya fuéramos haciendo formaciones mucho más específicas con cada uno de los profes implicados, para ir haciéndolo no de esta manera un poco fría en la que yo hablo, pero no hay feedback, entonces no nos estáis contestando y no hay una comunicación más fluida, sino hacer unas formaciones más específicas por cada uno de los profes implicados. Pero sí que nos parecía interesante que pudierais ver a grandes rasgos cuál es la dinámica. Esto es, como os explicaba antes, la actividad de
Conócete, las diferentes acciones en las que el alumnado puede cliquear, en las que ha mejorado y que puede mejorar ese curso, los riesgos en nuestro día, ¿no? Lo que os comentaba, que es el peligro, que es más probable prevenir y proteger y que puedes hacer tú. Nosotras ahora lo que hemos visto es el primer vídeo, es decir, qué es el peligro. Y luego mi habilidad, mi responsabilidad, que como os comentaba, es aquella actividad en la que teniendo en cuenta, así, porque así también veis el curso, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que hemos marcado en esta actividad y teniendo en cuenta lo que hemos aprendido en esta actividad, que serían las reglas de la prevención, hacemos esta última actividad de mi habilidad, mi responsabilidad, que hace que cierre el proyecto. ¿Sí? Vale. ¿Tenemos alguna duda o me quedaría muy poquito para explicaros? Entonces, si es alguna duda concreta de que no habéis visto bien el vídeo o lo que fuera, me lo decís ahora y si no, os digo la manera en la que nos podemos coordinar y a partir de ahí ya abrimos la sesión. Si no hay ningún comentario, entendemos que seguimos adelante. Todavía hace como unos segundillos. No tenemos, así que lo dejamos para después. Vale. Vamos a hablar de la coordinación. Eso es. Bueno, ya lo decíamos al principio y no nos hartamos de repetirlo. Muchísimas gracias por querer estar esta tarde con nosotras. Entendemos que además en fuera de horario escolar, así que doble agradecimiento. Y entonces hoy nos gustaría que a través del chat a nivel individual nos fuerais enviando vuestros emails para enviaros toda la información del proyecto para que la tengáis y no solamente tengáis las actividades del proyecto, sino que también la información del proyecto, sino que también tengáis nuestro correo y teléfono directo para que a lo largo de estos días las dudas que puedan ir surgiendo y para ir coordinando la actividad. Entonces, además de ello, lo que haríamos es, una vez que sepamos cuándo tenéis pensado desarrollar la actividad principal, la de la herramienta online, haríamos una formación específica por cada uno de los centros educativos y o profes que vayáis a participar y os daríamos las claves para, dependiendo de cuál es vuestro centro y cuáles son las necesidades que tiene el centro, ir viendo la mejor manera de implementar las actividades previas y las actividades posteriores. Luego, durante la sesión online, si bien es verdad que vosotras estaríais en aula o también podríais hacerlo online dependiendo de los casos, es decir, que el alumnado lo hiciera desde casa y que vosotras estuvierais en el centro. Además de eso, siempre tendréis una persona del equipo que estará a vuestra disposición en ese momento por si surgiera alguna duda con la propia aplicación. Aunque ya previamente vosotras ya habremos estado trabajando conjuntamente para ver cómo se utilizaba la aplicación, que como habéis visto es muy sencillo porque lo único que se tiene que ir haciendo es dar a siguiente y los personajes Vicen e Inés van explicando el cómo se tiene que hacer. Y luego, una vez que se terminara esta actividad principal, la central, la online, volveríamos a contactar para, en el caso en el que quisierais hacer alguna de las actividades posteriores, que nosotros sí que es verdad que lo recomendamos mucho porque hace que cierre proyecto, entonces veríamos también cuáles son las mejores maneras de, si lo tenéis todo claro con las actividades, con el material didáctico enviado, bien, y si no lo tenéis claro o queréis hacer alguna modificación, encantada. No, lo que queremos es que el proyecto además sea no solamente flexible, sino que sea compartido, que sea parte también vuestro y que por lo tanto nos vayáis diciendo cómo lo podemos adaptar aún más a vuestras realidades de clase, ¿no? solamente de centro, sino de clase. Entonces, tras este primer encuentro, ya os digo, nos encantaría que nos mandarais, que nos dierais vuestro email. En ese email hoy mismo os enviaríamos
la información de proyecto, os enviaríamos lo que nosotros llamamos certificado de participación. Es simplemente una hoja en la que efectivamente certifica que vuestro centro educativo va a participar en el proyecto para así tener la información real de a qué alumnado estamos llegando. Y también os pediríamos que en este mail, no para que nos lo contestéis el mismo, pero una vez que lo hablaréis con Claustro o con vuestros compañeros, que viéramos en qué horario vais a querer hacer esa actividad principal y luego ir coordinando tanto las previas como las posteriores. ¿Y qué ofrecemos más allá de esta formación? Bueno, os ofreceremos lo que os hemos dicho, el acceso a la página web, que en esa página web podréis tener los materiales didácticos previos, los posteriores y acceso a la herramienta online. Por mi parte, ya estaría la formación o la información sobre este proyecto. Aquí os dejo tanto mi número de teléfono como el mail directo para que os pongáis en contacto conmigo o el equipo para que os podamos ir resolviendo todas las dudas e ir haciendo estas formaciones más específicas. Y además también decir que nos adaptamos a los tiempos, es decir, nos adaptamos no solamente en horario, sino que también nos adaptamos en tiempo. Si nos decís, mira, yo me lo miro por mi cuenta y luego hacemos una formación con las dudas más específicas de 15 minutos porque tengo una vida muy ajetreada y no puedo más de 15 minutos. Bueno, nosotras lo hacemos de 15 minutos. No, mira, prefiero hacer la formación más lentamente y que lo vayamos viendo una por una las cosas juntas. Pues también lo vamos haciendo así. Entonces, mi número de teléfono, que lo tenéis, es el 6500-132-17 y el correo electrónico al que nos podéis escribir y estaremos encantadísimas de poder contactar con vosotras es info@creciendoenprevención.com, sin ningún acento. Si os parece bien, abrimos micrófonos y chat para si alguien quiere comentar algo. Estaremos encantadas además porque bueno, es parte del proyecto el que todo compartido es mejor. Entonces, bueno, pues adelante y muchísimas gracias. Toñi, podéis indicar a los participantes que registran su asistencia en línea con los datos que se solicitan. Hola, Isabel. Que nos hicisteis llegar. Gracias. Pues entiendo la pregunta. Toñi, perdóname, no entiendo ¿me puedes puntualizar más la pregunta? No la llego a comprender. Mientras ocurre esto, si os parece bien, damos permiso... Qué error decir, damos permiso a hablar. Damos permiso a hablar a Isabel Couso, que ha levantado la mano virtualmente. Isabel, ¿nos oyes? A ver. Espera. ¿Sí? Ahora, perfecto. sí. Isabel. ¿Ya se puede? Sí, encantada, Isabel. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, claro, como lógicamente nosotros en la consejería pues hemos tenido mucha relación con vosotros y conocemos el proyecto, yo tengo aquí en otra pantalla adicional documentación de la que hemos ido viendo con vosotros y creo que en la actividad central la tercera parte de mi habilidad, mi responsabilidad, es la que un poco ha quedado a mi modo de ver más abstracta en vuestra explicación. Porque mira, en la sesión central, la primera parte con OCT, pues obviamente es fácil de interpretar, los riesgos de nuestro día a día también, pero mi habilidad, mi responsabilidad concretamente en el proyecto yo he visto que a lo mejor para terceros seguirla ha sido un poco como rápido, como no sé, me ha parecido un poco más abstracta, con menos concreción que lo anterior, porque lo otro tiene digamos, una comprensión más intuitiva
pero mi habilidad, mi responsabilidad concretamente en esto, no sé, me ha quedado un poco más desdibujada, pero tampoco se trata de que hagáis una intervención muy larga para no cansar si no lo tenéis. No. Perfecto. Sino a lo mejor hacer algún tipo de precisión, porque yo la tengo aquí en mi pantalla adicional de documentos anteriores y me queda muy clara, pero no sé si a ellos les queda claro. Perfecto. Por lo demás, bien, vamos, o sea, yo he seguido muy bien el tema en general. Gracias, Isabel. Vale, bajo la mano. Mira, si quieres explicar, bueno, explícalo tú porque si yo ya lo he explicado. Vale. Para... Nosotros lo que hacemos es recuperar el inicio de la sesión de todos los aprendizajes que han hecho los alumnos. Visualmente en un aula explicamos que durante estos meses aprendimos o sea, recuperando todos los aprendizajes anteriores y les indicamos a los alumnos que qué es lo que podrían hacer en función de ese aprendizaje para mejorar y aplicando las reglas, las tres reglas, el para, piensa y propone. Entonces, si vemos a un niño que está diciendo que durante estos meses ha aprendido a hacer, por ejemplo, repostería, y ese mismo niño te lo está explicando sin mascarilla, lo que le vamos a proponer es decirle, bueno, ¿qué crees que podríamos hacer con todo lo que has aprendido durante este proceso para que esto sea más seguro? Entonces tendrá varias opciones y una de ellas, pues desde una más dispar que dirá, pues ponerle un bozal, ponerle un perro parlante o ponerse una chaquetilla. Bueno, pues la obvia es que efectivamente este chico está explicando lo que está haciendo sin mascarilla. Entonces al darle con mascarilla, efectivamente le estás planteando que todo lo que ha aprendido estos meses tiene una aplicación y lo que hemos recuperado durante todo el programa. No sé si con esto aclaro un poco la situación. ¿Isabel? Sí, bien, de acuerdo, sí. Eso es. Vale. Habéis comentado que son 3 días de 50 minutos con los chicos. ¿Cómo os organizaría? Vale. Vale, encantada, Adriana. Muchísimas gracias por ponernos tu pregunta. La actividad central, que es la herramienta online, dura unos 50 minutos aproximadamente. Si la hiciéramos sin ninguna interacción, dura unos 30 minutos, pero entre que empezamos con todo el alumnado, se conectan, etcétera, y luego que haya cierta interacción con el profesorado, pues lo que hablábamos en el Conócete, en los diferentes vídeos, tras que haya como feedback de vuestra parte, serían unos 50 minutos. Esta es la actividad principal. Tú, Adriana, desde tu centro nos dirías, para mi clase de cuarto A, la actividad central la voy a desarrollar el martes 17, me parece que cae, martes 17 de noviembre a las 9 de la mañana, de 9 a 9:50. Entonces, nosotras estaríamos, previamente a eso, haríamos una formación específica para que vieras la herramienta online paso a paso. Luego, ese día, martes, de 9 a 10, nosotros estaríamos online, también desde las oficinas, dando soporte. Y esta sería la actividad principal. Previamente a ello, nosotros os proponemos que para profundizar y para que el proyecto sea más completo, hagáis una actividad anterior, una actividad de las actividades previas. Las actividades previas no son online, no son herramientas online, sino que son, son unos manuales que hemos diseñado en el que os damos no solamente el cómo se tiene que hacer, sino también os damos las fichas para que lo podáis hacer. Entonces, esa actividad previa, tú ya que coordinarías con tu equipo para poder hacerla en la hora en la que quisierais, y ahí nosotras no estaríamos ya desde el otro lado, sino que ya os habríamos dado los materiales, os habríamos dado las orientaciones en el caso en el que fuera necesario para poder desarrollarla con éxito, y entonces tú lo harías cuando quisieras. Y lo mismo ocurriría con las posteriores, que una vez que termine la actividad central, tenéis un material didáctico con diferentes propuestas de actividades posteriores. Son 4 actividades posteriores y son 3 actividades previas, para que entre ellas tú puedas elegir
hacerlas todas o hacer solamente una. Igual, os damos todo el material didáctico, os damos también las fichas, las explicaciones y información complementaria. En el caso en el que necesitaras alguna adaptación específica por las necesidades de tu clase o del ciclo o de la manera en la que tú lo fueras a implementar, porque a lo mejor, estoy hablando un poco para hablar, pero bueno, a lo mejor en tu centro que es de línea 3 piensas que hacer la asesoría, pues lo pueden hacer las 3 clases a la vez, pero no sabes muy bien cómo hacerlo, las fichas se te quedan un poco cortas porque prefieres desarrollarlo de otra manera. Bueno, pues ahí hablaríamos, veríamos y iríamos viendo cómo lo podemos hacer. No sé si te ha quedado claro, Adriana. Si la puedes dar... Sí. Vale, genial. Permito. A ver. Ya puede, ¿no? Adriana, puedes hablar si quieres, si lo deseas. Bueno, nos han escrito. Vale, perfecto. Perfecto, gracias. Toñi, agradezco tu puntualización, la puntualización que nos has hecho. Si quieres puedes hacerla tú misma y así no replico Vale. las palabras. Gracias, Toñi, sí. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, Toñi, gracias. Sí. Perfecto, perdonadme. Disculpad, nada, era solamente para recordar que si algunos de los asistentes no han hecho previamente el registro para el webinar en info@creciendoenprevención.com, por favor que lo hagan hoy, de tal manera que se pueda establecer ya un registro de asistentes al webinar de hoy y que se pueda iniciar ese contacto para facilitaros desde la Fundación toda la información necesaria para llevar a cabo las actividades. No sé si os llegó bien la información y era solamente para que se envíe el nombre, el centro y el correo electrónico de contacto o teléfono móvil de la persona con la que directamente se vaya a contactar para realizar la implementación de las actividades, por favor. Entonces, disculpadme, soy Toñi de la Consejería, compañera de Isabel, y era solamente que estábamos verificando esto para ver cuántas personas ya han recibido esa formación de todos los centros que se van a sumar a este pilotaje del proyecto, de tal manera que tengamos esa información contrastada entre las solicitudes que llegan a la Fundación y las solicitudes que estén llegando a través de los asesores de formación de los CETIF para que podamos después realizar el registro y comprobación de todos los datos. Muchísimas gracias a todos por la colaboración. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Toñi, porque además lo hemos hecho al principio, yo me había apuntado para decirlo también ahora al final y me ha venido genial. Gracias, Bea. Gracias. Entonces, sí que lo que os decíamos, os vamos a mandar un mail hoy. Por favor, si por privado nos podéis ir mandando vuestros correos electrónicos para que así tengáis la información y tengamos un pequeño registro de esta formación, os lo agradeceríamos muchísimo. Ahora mismo, mientras estamos aquí chateando y charlando, si nos lo podéis ir mandando, perfecto, muchísimas gracias. Mónica, coméntanos. Encantada de saludarte. Reactivar. En teoría está... No. Un segundito. Bueno, Mónica, no podemos habilitar, no sé si tienes deshabilitado el sonido. No te preocupes, nos dices que si tendréis un primer contacto para presentar la herramienta y explicar anterior, pues sí, por nuestra parte no tendríamos ningún problema en hacer ningún tipo de contacto, los contactos que necesites. Si nos dices cuáles son las peculiaridades de tu centro o tus necesidades especiales, incluso podemos intentar adaptar el programa a tu centro. Tan sencillo como que te pongas en contacto con nosotros y nos digas, oye, pues mira, necesito esto, o he pensado en esto, o me viene bien tal fecha, y nosotros nos pondríamos en contacto contigo y buscaríamos la forma de hacerlo. No sé si me he explicado. Si te queda alguna duda, nos lo indicas. Vale, a ver, las sesiones, nosotros podemos tener las sesiones que necesites, tanto para las actividades previas como para realizar la preparación de la actividad central, como para realizar las actividades posteriores. No habría ningún problema por nuestra parte en que recibieras el asesoramiento o tutoría para cualquiera de las 3 áreas.
Claro, además es que entendemos que tiene que haber una formación específica para la herramienta online. Eso sería, una vez que ahora cuando nos dejes tu mail, nos dices cómo... te mandamos un email en el que ya te explicamos, no solamente te damos también un dossier del proyecto para que con la misma información que os acabamos de dar en la formación o información, y os damos también todo lo que necesitaréis para inscribiros, que va a ser básicamente nombre del centro, localidad, clases a las que vais a dirigir la acción, que ya os recuerdo que está pensada para tercero, cuarto y quinto de primaria, y luego ya ahí iríamos viendo cuáles son los mejores horarios. Esto, Ana María, por lo tanto, me encantaría, por favor, que si podéis nos fuerais ahora por el mismo chat dándonos vuestro correo. El de Adriana ya lo tenemos, muchas gracias Adriana, y entonces nos lo vais mandando y nosotros ahora os lo mandaríamos. Mónica sigue con la mano levantada online, pero no sé si es porque tienes más preguntas, Mónica, o porque se ha quedado, que hay veces que se queda, ¿verdad? Se ha quedado levantada la mano. Vale. ¿Alguna pregunta más? Mónica, ¿hemos respondido? ¿Tienes capacidad de decirnos? Ya, qué rabia esto, ¿verdad? Pues está genial porque podemos llegar, bueno, podemos hablar desde centros que estén en Tres Cantos, nosotros estamos en Madrid Capital, a centros que estén en pueblos muy pequeñitos, pero... Perfecto, gracias Mónica por responder. Pero esto de no escucharos... Gracias, Mónica. Entonces, este primer mail que os vamos a enviar no conlleva un compromiso, es simplemente para que recibáis toda la información y os podáis así inscribir en el proyecto. ¿Alguna preguntilla más? De todos modos, independientemente de que la tengáis ahora o más adelante, estamos a vuestra entera disposición para en cualquier momento. Si no tenemos ninguna pregunta más... Os voy a volver a repetir porque no todo el mundo nos estáis dando los mails, entonces, que eso sería maravilloso que los pudiéramos tener para así mandaros ahora el mail. Os repito que nuestro email es info, ¿lo podemos escribir también ahí en el chat? Sí. Para que, vale, info@creciendoenprevención.com. Pero bueno, que si nos lo mandáis ahora mejor porque las cosas van mejor cuando... Si lo podemos tener ahora, perfecto, porque es mucho más rápido. Muchas gracias. Vale, también otra cosa interesante, otra cosa más que deciros es que hemos grabado el webinar, entonces, si aquellos docentes de vuestro centro educativo que hoy, por lo que sea, no hayan podido asistir, bueno, lo van a tener colgado en la página web a lo largo de la semana que viene. Y también recordaros que la semana que viene, para que, si os ha parecido interesante el proyecto, la semana que viene tenemos un nuevo webinar a través de Zoom. Los CETIF tienen el enlace de conexión, pero bueno, sería del mismo modo y sería el miércoles de la semana que viene a las 5:30, de 5:30 a 6:30. Perfecto, yo creo que nos vamos a despedir, a finalizar dándoos las gracias por vuestro tiempo y dedicación, el esfuerzo... Ay, Mónica no nos ha contestado. Sí, todo claro. Sí, pero no podemos ver. Bueno, no te preocupes. Agradecer vuestro tiempo y dedicación, el sobreesfuerzo que estáis haciendo en estos tiempos, creernos cuando decimos que sentimos por parte nuestra un orgullo especial por vuestra profesión y que sepáis que en la medida que esté en nuestras manos intentaremos ofreceros la ayuda y el apoyo que estiméis oportuno.
Os dejamos, tenéis nuestros contactos y cualquier cosilla que necesitéis, ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Gracias. Chao, muchas gracias.